Buenas tardes, biólogo Bernal. Yo le voy a hablar sobre la avicultura de camarón marino. Autor, quien le habla es Sheila Riscotoni. Comencemos con la introducción. Sé que la acuicultura es el proceso de producción en cautiverio de organismos con un hábitat predominante acuático en cualquier estado de desarrollo, es decir, huevos, larvas, poslarvas, juveniles o adultos. Hay tres componentes que se caracterizan en esta actividad. Primero es el organismo producido, que es acuático. Segundo, que existe un programa de manejo orientado a la producción. Tercero, que el organismo cultivado tiene un propietario, por lo que no es un recurso colectivo como en el caso de los recursos explotados por las pesquerías, según Rana en 1997. Durante las últimas 3 décadas, la acuicultura se ha expandido, diversificando, intensificando y teniendo avances tecnológicos. El desarrollo de esta actividad de reconocimiento potencial es capaz de incrementar la producción de alimentos, reducir la pobreza y mejorar la subsistencia rural. La Declaración de Bangkok enfatiza la necesidad de que el sector de acuicultura continúe desarrollándose a su máximo potencial, haciendo una contribución neta a la viabilidad de los alimentos en el mundo, la seguridad alimentaria nacional, las poblaciones desatendidas, según la FAO en 2002. El camarón marino. En el comercio internacional, el producto más importante de la acuicultura es el camarón marino. La acuicultura ha sido la fuente más eficaz capaz de incrementar el comercio de este producto durante estos años. En el año 2000 produjo 1,1 millones de toneladas, según la FAO, en 2002. Esto representó un incremento del 55% en comparación con las 710.000 toneladas producidas en el año de 1995, un World Shrimp Farming en 1995. Aquí, como podemos observar, vemos un gráfico que es la serie histórica referente a la producción mundial de camarón cultivado en el periodo de 1976 a el año 2000, según la FAO 2002, donde vemos que desde 1976 como hasta 1986 ha tenido un incremento exponencial, siendo en 1986 donde había un incremento de unas 300.000 toneladas, y así consecutivamente, tras pasar los años, fue incrementándose el cultivo de este crustáceo. Como si nos podemos fijar, en 1990 ya ascendía a los 600.000 toneladas, y en el año de 1992 incrementó esa cifra a 900.000 toneladas. Ya para entre los años de 1998 y el 2000, ya esta cifra alcanzaba lo que eran el 1.200.000 toneladas de este organismo, de este crustáceo, con una tasa hasta en ese entonces de 16% durante las últimas 2 décadas, siendo así el camarón de cultivo ha sido el producto de mayor valor comercial en la acuicultura mundial.
Por esta razón en el mundo el camarón de cultivo es la agroindustria más grande en las áreas tropicales y subtropicales. Actualmente las exportaciones de camarón han tenido que enfrentar un mercado internacional desacelerado por el COVID-19, según la Cámara Marítima de Ecuador. Pero en la Asociación de Productores de Camarón, la ABCC, que es una asociación brasileña, en el 2019, teniendo en cuenta los datos proporcionados por las asociaciones de productores y las entrevistas con varias partes interesadas, los autores estiman que la producción en 2019 superó a las 800.000 toneladas, en casi la mitad de producción acuícola de tal país. Como podemos ver en el gráfico de Pasteur, tiene que para ese entonces el atún era un cultivo limitado. Era un cultivo limitado llegando al 8%. Y el camarón era un cultivo importante, teniendo el 12%. El salmón era un cultivo importante también en ese entonces, teniendo un 8%. En los peces pelágicos, el cultivo no era tan importante, teniendo así un 4%. En el camarón de cultivo, que era importante, tenía un 19%, perdón. En los demerales, el cultivo era limitado, teniendo un 12%. En los cefalópodos, el cultivo no era tan importante como hasta ahora, porque tiene un 3%. En las harinas de peces, el cultivo tampoco no era muy importante, teniendo también un 3%. Los aceites de peces también no era un cultivo tan importante, teniendo un 1%, y tenemos otros con un 12%. La producción total de camarón cultivado aumentó de 25.000 toneladas en el año 2000 a 600.000 toneladas en 2002. En el año 2003, la producción de camarón cultivado alcanzó un volumen de 90.000 toneladas, pero en el 2004 la producción disminuyó a 76.000 toneladas. Esta caída fue causada por tres factores principales. La primera, tuvo un problema patógeno, el cual causado por un virus de la mionecrosis infecciosa, provocando es una infección que provoca estrés y cambios bruscos de temperatura o salinidad, y presentan signos graves y mortalidad elevada. También la acción antidoping, según la ABCC 2004. La acción antidoping, la acción o medida antidoping son disciplinas o acuerdos que se aplican en los mercados de su propio país. Por ejemplo, si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplican normalmente en el mercado de su propio país, se dice que se hace un doping. En la tercera es que la política brasileña cambiaría en los últimos años. Siendo así que en Brasil en los últimos 5 años las exportaciones de cultivo de camarón totalizaron casi $1 millón, siendo el mercado norteamericano y europeo los principales mercados.
La arbicultura de Litopenaeus banamei. En Brasil, Litopenaeus banamei es la principal especie cultivada de camarón marino, por lo que esta especie se introdujo desde mediados de la década de 1980. Desde México, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta especie se distribuye a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte del Perú hasta el Golfo de California, siendo el principal peneido cultivado en el hemisferio sur y contribuye al 30% de la producción de camarón cultivado en el mundo. Hasta ese entonces, al tratarse de una especie exótica, la obtención de poslarva para cultivos comerciales solo es posible a través de laboratorios especializados, denominados la agricultura, según la ABCC, que es una asociación de productores de camarón. Por otro lado, Brasil tiene 36 laboratorios de la agricultura, hasta ese entonces con una capacidad de producción de 1,5 mil millones de poslarva. Entendiendo en los estados como Río Grande del Norte, Ceará, Bahía, Pernambucano, Piauí, Santa Catarina, y en Río Grande del Norte tiene un total de 13 laboratorios. Esto produjo náuplios de entre los 27.907.000 y una producción de poslarva de 8.090.224.241 poslarvas. En Ceará habían 4 laboratorios donde tenía una producción de náuplios de 13.900.000.000 y una producción de poslarva de 2.125.583.000. En Bahía, donde había 9 laboratorios, la producción de náuplios era de 8.400.000.000, donde la producción de poslarva era de 1.887.540.385. En Pernambuco habían 3 laboratorios donde la producción de náuplios era de 20.810.000.000 y la producción de poslarva era de 1.510.091.000. En Piauí también habían 3 laboratorios donde tenían producción de náuplios de 6.700.000.000 y producciones de poslarva en 1.370.000.000. En Santa Catarina habían 4 laboratorios, la producción de náuplios era de 750 millones y la producción de poslarva era de 660.600.000. Esto teniendo un total de 36 laboratorios y la producción de náuplios también teniendo un total de 78.467.000.000. Y la producción de poslarva 15.645.138.626. En el estado de Ceará existen 4 criaderos con capacidad de producción de 2.1 mil millones de poslarva con estructuras utilizadas desde maduración y apareamiento de reproductores, hasta tanques en áreas abiertas para la producción de poslarva y el manejo adecuado en la fase de la agricultura, donde beneficia la supervivencia y el crecimiento de los animales durante ese periodo. La arbicultura de camarón marino, Litopenaeus banamei.
tenemos la selección de preparación y apareamiento de reproductores y el sector de cuarentena. En Brasil, la obtención de reproductores de Lictopeneo banamei se basa en criterios clásicos de selección y la elección individual de cada reproductor se realiza cuando el camarón está en edad reproductiva, presenta un desempeño zootécnico superior al promedio en cultivos comerciales y un buen estándar de sanidad y no tener deformidades, según Barbieri Jr. y Ostreski Neto en 2001. Estos camarones después de la selección se mantienen en tanques de cuarentena instalados en un sector aislado de los demás sectores de la agricultura. Después de la desinfección de los tanques de cuarentena con una solución de hipoclorito de calcio de 300 ppm, un pH de 4 a 5 durante 24 horas. Los estanques se alimentan con agua de mar tratada con hipoclorito de calcio en 20 ppm durante 30 minutos, con inactivación de cloro residual con 1 ppm de tisulfato de sodio y una fuerte aireación. Para que esto luego los reproductores que fueron previamente desinfectados con una solución de formalina de 30 ppm a un 37% de formalina se almacenan por 5 horas. El tiempo mínimo de los reproductores en cuarentena en los tanques es de 20 días. Y al final del periodo los animales son nuevamente desinfectados con una solución de formalina de 37% en 30 ppm por 5 horas y todos los animales muertos o infectados son incinerados y eliminados en un lugar adecuado. Aquí tenemos un sector de cuarentena compuesto por 3 tanques rectangulares con dimensiones de 11 por 3 y por 1,55 metros, una lámina de agua de 0,9 metros, totalizando 30 metros cúbicos, para una densidad de almacenamiento de 100 reproductores sobre metros cúbicos. Sector de maduración y reproducción. Después del periodo de cuarentena, los reproductores son trasladados al sector de maduración y reproducción. Se diferencian entre machos y hembras previo al poblamiento de los tanques de maduración y reproducción. Las hembras en fase intermuda son sometidas al proceso de ablación de un solo pedúnculo ocular para facilitar la maduración ovárica mediante la técnica de extirpación. Las hembras ablacionadas se aparean con machos en una proporción de 1,1, sembrando 70 parejas por tanque de maduración y reproducción a una densidad promedio de 7 parejas por metros cúbicos. Dependiendo de la época del año, se recolecta hasta el 15% de las hembras en un tanque determinado por día. En el lapso de 17 a 19 horas, las hembras que realizaron la cópula y poseen en la télica el espermatóforo depositado por machos son colectados e inmediatamente trasladados al sector de desove. Aquí tenemos el que es el sector de maduración, compuesto por 16 tanques circulares con un diámetro de 5 metros y una altura de 1 metro, hoja de 0,5 metros de agua, totalizando 10 metros cúbicos para una densidad de población de 7 parejas por metros cúbicos. Todo esto es un sector de maduración, estos tanques circulares. Aquí tenemos a detalle la región de los apéndices torácicos de una hembra, la que la tenemos al lado izquierdo, y un macho que lo tenemos al lado derecho. Las hembras el télico
es un órgano sexual es el órgano sexual femenino. Se encuentra en la base del quinto par de periodo. El tálico es una modificación de la parte ventral del cefalotórax a la altura del tercer, cuarto o quinto par de periópodos, encontrándose en las coxas de estos dos últimos pares de apéndices, mucho más separados que el resto. En esta estructura es donde el macho deposita su espermatóforo. Y en los machos el petasma, que es el órgano sexual masculino, se encuentra en la base del primer par de periodo. El petasma está relacionado con la transferencia de espermatóforo, una modificación de los endotipos del primer par de pleópodos. Ambos se unen por un buen borde interno membranoso. Tienen una serie de estructuras quitinosas, dando como impresión a un tipo de cierre relámpago. Aquí tenemos también lo que es el detalle de una hembra a la que se le extrajo el pedúnculo ocular. Esta técnica la conocemos como la ablación pedúnculo ocular. La remoción del tallo o pedúnculo ocular de camarones hembra, que son los reproductores, ayuda a impulsar el crecimiento explosivo de la acuicultura o exponencial de la acuicultura a escala comercial en el último cuarto siglo. La extirpación quirúrgica del pedúnculo ocular de un crustáceo, conocido como la ablación, es una práctica habitual en los laboratorios de larvas de camarón en todo el mundo. El pedúnculo ocular de un camarón contiene un complejo de glándulas o hormonas que influyen en la maduración sexual y los procesos de desove. Este corte fue uno de los desarrollos más importantes en la comercialización del cultivo de camarón en los años de 1970 y 1980, en las cuales las hembras reproductoras con ablación del pedúnculo maduraron más rápido y liberaron de 10 a 20 veces más huevos. El sector de desove. Sector de desove. En las hembras fecundadas trasladadas al sector de desove se almacenan en tanques de idénticas dimensiones a los tanques del sector de maduración. En este sector se encuentran 4 tanques, los cuales están conectados a 2 cajas de recolección de huevos. Todos los días, a las 23 horas, se recolectaban los huevos, drenando el agua de los tanques de desove a las cajas de recolección de huevos, y el exceso de agua se drena a través de una pantalla con una abertura de malla de 100 micras, que es capaz de retener los huevos. No es necesario realizar una limpieza periódica a la pantalla para evitar obstrucciones. El promedio de huevos producidos por hembra es alrededor de 140.000, de acuerdo con la FAO en 2003. Y las hembras con un peso promedio entre 30 a 35 gramos producen entre 100.000 y 140.000 huevos, mientras que las hembras con un peso promedio entre 40 y 45 gramos producen 150.000 a 200.000 huevos. Las hembras no se alimentan y no hay renovación de agua en los tanques, y la intensidad de la luz es mínima, no superando los 30 lux. Aquí tenemos a detalle lo que es el sector de desove, compuesto por 4 tanques circulares de 5 metros de diámetro y 1 metro de altura, profundidad de agua de 0,25 metros, totalizando 5 metros cúbicos, por una densidad de almacenamiento de 10 hembras por metro cúbico, y 2 tanques centrales, cajas de recogidas de huevos de 500 litros, perdón. Aquí tenemos lo que es el sector de eclosión, compuesto por 8 boyas de 2.000 litros.
Eh, Aquí es donde se recolectan en estos tanques son donde se recolectan los huevecillos de los reproductores. En el sector de eclosión, este sector está compuesto por 8 bombas de 2000 litros, siendo almacenadas hasta 3000 huevos. Hasta 3000 huevos por litro. Este periodo dura entre 12 y 15 horas. La recolección de nauplios se realiza a partir de los nauplios 11 por atracción de la luz, ya que las larvas tienen fototaxis positiva. Los nauplios colectados son evaluados en relación a su calidad a través de la verificación de su movilidad hacia la luz, normalidad de su morfología y la limpieza de los apéndices. También hay evidencia de que los mejores nauplios se recolectan durante las primeras horas después de que comienza la eclosión, citado por Brock y May en 1994. Los nauplios se lavan durante aproximadamente una hora con un flujo continuo de agua adentro de un tanque de recopilación de nauplios de 300 litros, asegurando una mejor calidad de las larvas. El lavado de los nauplios se realiza para reducir la infección por bacterias, hongos y protozoos. El procedimiento de lavado se realiza por medio de recolección de nauplios con una malla con abertura de 500 a 100 micras. Lavar con agua corriente durante 3 minutos. También es necesario la inmersión durante 30 segundos en una solución de formalina de 30 ppm. La inmersión durante 30 segundos en una solución de yodo de 50 ppm. El lavado con agua corriente durante 3 minutos y el transporte a estanques de larvicultura. Aquí se ve el detalle de un tanque de recolección de nauplios de 300 litros de recolección de estos nauplios. Es un estanque circular donde se van a introducir los huevecillos para después de todo este proceso. Por último tenemos identificación de los estadios y subestadios larvales. El conocimiento de estos estadios y subestadios larvarios y sus peculiaridades morfológicas es de fundamental importancia durante todo el periodo en que se desarrolla el cultivo en la larvicultura, con el fin de que sirva de referencia para la estandarización entre las larvas, para que posteriormente se ofrezca el alimento adecuado como piensos, microalgas y artemia en el estadio en el que se encuentre la larva respectiva. Y ahí tenemos que el nauplio, tenemos al primer nauplio. El nauplio 1 se caracteriza por tener 2 espinas caudales, cuyas setas aún no tienen sétulas. El segundo nauplio, el nauplio 2, también se forma un par de espinas caudales, aunque sus setas ya tienen sétulas. En el tercer nauplio, el nauplio 3, esta etapa posee 3 pares de espinas caudales en su morfología. El cuarto nauplio, el nauplio cuarto, posee ya 5 pares de espinas caudales. En esta subetapa se empieza a diferenciar dos proyecciones furcales redondeadas, y en esta etapa ya están disponibles para ser trasladados al sector de la larvicultura. El quinto nauplio o nauplio 5 tiene 7 pares de espinas caudales y un total de 25 desarrollados de sus proyecciones furcales. En esta subetapa los nauplios ya deben estar en los criaderos. Luego tenemos lo que es la protozoea.
protozoea se caracterizan por poseer un cambio radical en su morfología. También comienza a observarse claramente el cefalotórax y el abdomen. También se desarrollan las antenas y las espinas caudales, y ya que están más desarrolladas. El protozoea 1 o zoea 1 tiene un par de ojos compuestos aún no separados y cubiertos por el caparazón, y tienen apéndices muy ramificados. Protozoea 2 o zoea 2 se puede identificar fácil debido a que ya presentan ojos compuestos pedunculados, rostro bien definido y menor número de ramificaciones que en la etapa anterior. Y el protozoea 3 o zoea 3 se caracteriza por las presentaciones de urópodos, que se pueden ver fácilmente en estos estadios, y presentan un tamaño más desarrollado y poco ramificado en sus apéndices. Luego tenemos lo que es la misis, donde en esta etapa se destaca por la similitud que presentan las larvas en relación a la morfología del camarón completamente desarrollado, teniendo principales características una constricción en la región abdominal y movimientos característicos en el agua, como las contracciones musculares del abdomen y saltos hacia atrás. En misis 1 se aprecia el pleno desarrollo de urópodos, pleópodos rudimentarios, periópodos desarrollados y pequeñas antenas. En misis 2 los pleópodos comienzan a desarrollarse, pero aún no están segmentados, poseen antenas de tamaño mediano. Y en misis 3 los pleópodos están segmentados, antenas ya desarrolladas, ausencia de cétula, y los pleópodos y quelas de periópodos visibles. Por último tenemos lo que es la poslarva. Debido a que el cambio de etapa de misis a poslarva ocurre en un corto periodo de tiempo, las primeras poslarvas todavía conservan un movimiento de natación igual al de misis, y también nadan activamente hacia adelante a través del movimiento de los pleópodos. Y es esta funcionalidad de los pleópodos la que los distingue de misis, además del uso de los periópodos para unirse y moverse. Las primeras poslarvas son todavía pelágicas y van adquiriendo hábitos bentónicos.